juez federal T. Ken Wetterell argumentó en su fallo que la administración Biden violó la ley de inmigración al autorizar la liberación de decenas de miles de migrantes bajo programas similares a la libertad condicional mientras se procesan sus casos de asilo. Bajo la llamada política Parole más ATD, los solicitantes de asilo eran liberados y monitoreados con grilletes electrónicos mientras esperaban el juicio para decidir su estatus. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida para los migrantes que estén cruzando la frontera actualmente? Ahora lo vamos a saber precisamente con nuestra abogada Laura Jiménez. Laura, ¿qué tal? Esa primera pregunta es súper importante. ¿Qué nos puedes decir? Así es. Bueno, como tú bien sabes, Diana, todo lo que está sucediendo en este momento es importante, sobre todo para todos los inmigrantes. Este juez el día de ayer emitió una orden de un poco más de 100 páginas y también una opinión legal donde hace todo un análisis de la situación de la frontera, de la política, de la administración actual y de cómo se está violando el procedimiento en cuanto a la adjudicación de estos paroles o estas órdenes de liberación bajo palabra en la frontera sur. El juez en la orden, el juez ha decidido que va a poner un paro temporal a esta facultad que tiene ICE y los oficiales fronterizos de CBP de liberar a las personas que están aplicando para admisión en Estados Unidos, que están aplicando para protección bajo asilo en Estados Unidos, y la intención es que entonces el Departamento de Seguridad Nacional haga un nuevo análisis de cómo entonces implementaría su poder de decisión de liberar a estas personas. Este juez lo que está solicitando también es que las personas se mantengan en detención mientras sus casos son decididos, cosa que, como tú bien sabes, Diana, y como todos sabemos, es imposible porque no hay capacidad en los centros de detención. Lo que va a suceder con los cubanos que están ahora en un proceso de cruzar la frontera es que, bueno, probablemente sean dejados en detención si el gobierno tiene la capacidad disponible, que les sea negada la entrada y que tengan que defender sus casos desde el centro de detención, valga la redundancia. Bueno. En este sentido, Diana, mi consejo a aquellas personas que están intentando cruzar a los Estados Unidos es que no lo hagan y que si lo hacen, que estén preparados, sobre todo para una entrevista de miedo creíble. Que si pueden hacerlo de manera legal, descargando la aplicación de CBP y pidiendo su cita para presentarse en la frontera, entonces es aún mejor, ¿ok? Independientemente de esto, de esta decisión del juez, esta decisión no entra en efecto automáticamente a partir del día de ayer. Hay un paro de 7 días para permitirle al gobierno, en este caso al Departamento de Seguridad Nacional, que apele la decisión de este juez para ver entonces qué curso se podría dar a la forma de liberación de las personas en la frontera. Wow, has informado muchísimo y creo que has dado detalles sumamente importantes del proceso que va a seguirse a partir de, como bien decías, el día de ayer y obviamente esperando un tiempo prudencial. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las normas de asilo del actual presidente Biden y las del expresidente Trump, Laura? Bueno, las normas de Trump eran mucho más drásticas en el sentido de que incluso Trump puso la política, que también intenta poner ahora la administración de Biden, de exigirle a los inmigrantes que cruzaran por un tercer país, que pidieran asilo en este tercer país antes de llegar a Estados Unidos y tenían que demostrar si lo habían pedido y si se les había negado, o de lo contrario, si no podían demostrar que habían pedido asilo y este había sido negado o que ni siquiera había una decisión tomada en un tiempo prudencial, pues no van a calificar para asilo en Estados Unidos. Biden también está intentando poner esta nueva política porque obviamente hay una crisis que sí es real, hay una crisis de inmigrantes. El año pasado cruzaron alrededor de 2 millones de indocumentados y hay una crisis que hay que ver cómo solucionar. Sin embargo, Biden también ha implementado medidas que son beneficiosas, que son humanas y que tratan de asegurar un proceso justo, aunque no todas se han logrado llevar a cabo, algunas se han implementado, como bien tú conoces, por ejemplo, el parol humanitario que se ha implementado para los 4 países que
tienen una situación bastante vulnerable, tanto política como de seguridad, que es Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, han sido beneficiados con este paro humanitario y ha estado funcionando relativamente bastante bien. Biden también ha implementado medidas bastante favorables, sobre todo con el proceso de las cortes. Hoy, por ejemplo, yo tuve un juicio que se iba a llevar a cabo y, sin embargo, pudimos desestimarlo porque la persona podía obtener un beneficio a través de una petición de su esposo. Entonces, ha implementado recursos para tratar de favorecer y implementar un puente para lograr una inmigración un poco más segura y que las personas, los inmigrantes, tengan un poquito más de beneficios. Sin embargo, la situación es bastante delicada. En mi opinión, Diana, en cuanto a los cubanos sobre todo y bueno, a los inmigrantes en general, yo pienso que el hecho de que no les den un parol en la frontera, que es lo que les deberían dar si están aplicando para asilo y tienen una entrevista creíble positiva, pues no van a poder, por ejemplo, ajustar un estatus dentro de Estados Unidos. Tanto en el caso de los cubanos como un nicaragüense que quizás tenga una madre ciudadana americana y lo pueda pedir, esta persona entonces no va a poder regularizar su estatus aquí dentro, a no ser a través de un asilo. Ahora, Laura, tenemos muy poquito tiempo, pero es una pregunta importante. ¿Esto va a afectar a los que ya cruzaron la frontera y están esperando por las sentencias de la Corte? Respóndenos rapidito, ¿qué va a pasar con ellos? Yo no creo que esto afecte a las personas que ya entraron y que ya tienen un documento de liberación, ya sea un parol o una 220A. Generalmente la ley no se aplica de manera retroactiva. Sin embargo, Diana, sí es mi consejo y aprovecho este espacio para decirlo. Toda aquella persona que entró con un parol, sobre todo los cubanos, señores, presenten su asilo. Si entraron en la frontera por ese propósito, preséntenlo. No se confíen de que un parol de 15 o 60 o 90 días los va a hacer elegible y les va a abrir las puertas 100% para la residencia, porque como bien sabemos hay bastante litigio y bastante discrepancia en la aplicación de la ley. Pues muchísimas gracias, Laura, como siempre, definiendo exactamente lo que va a pasar, lo que va a suceder en esta frontera y sobre todo con todas estas personas que están llegando aquí a los Estados Unidos. Gracias, como siempre. Así es. Un placer. Buenas tardes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su indignación por la visita de la embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lianis Torres Rivera, a Tampa, donde cenó en un restaurante de lujo conocido como Mission Place, acompañada de autoridades de esta ciudad. Creo que deberían volver a Cuba, dijo, donde pertenecen, lo afirmó el político republicano, quien además calificó al régimen de la isla como un crimen contra la humanidad. Así que traer a un embajador cubano de un régimen totalitario, corrupto, y actuar como si tuviéramos algo que beneficiarnos en la Florida de ello, no gracias, dijo DeSantis. También recordó que los funcionarios del gobierno de La Habana extinguieron la libertad de las personas en la isla y han sido causantes del éxodo de miles de inmigrantes en las últimas décadas. También reconoció al exilio cubano por defender la libertad en la nación caribeña. El antiguo gobernador de este estado y actualmente senador de Estados Unidos, Rick Scott, también expresó públicamente su indignación con la visita de representantes del régimen cubano a Tampa. Estoy furioso porque la embajadora, dijo entre comillas, del régimen comunista y legítimo de Cuba, estuvo en Tampa. El mal que ella representa nunca será bienvenido en Florida. Joe Biden necesita despertar y condenar esto ahora. Está claro que sus fallidas políticas de apaciguamiento no están funcionando, dijo el también integrante del Partido Republicano a través de su red social Twitter. Y senadores de Estados Unidos exigieron esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acelerar los avances de la investigación sobre el asesinato de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, ocurrido el 22 de julio de 2012 a manos del régimen de la isla. En una carta enviada a la secretaria ejecutiva de la CID, Tania René Umpansi, los firmantes solicitaron además una actualización de la investigación sobre estas muertes sospechosas y trágicas. Encabezados por el demócrata Dick Durbin, firmaron la misiva los senadores Marco Rubio, del Partido Republicano por la Florida, Tim Kaine, demócrata de Virginia, Bill Cassidy, republicano por Luisiana, Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, Ted Cruz, republicano por Texas, Ben Cardin, demócrata por Maryland, y Mark Warner,
demócrata por Virginia. Según reseñó la agencia española de noticias EFE, el texto destaca que en los más de 10 años transcurridos desde que el automóvil en el que viajaban Osvaldo Payá y Harold Cepero se saliera de una carretera, se ha hecho poco o nada para sancionar a los responsables. La cubana Nancy Peña, residente de la provincia de Holguín, fue asesinada por su expareja el pasado 5 de marzo. Esto, según lo confirmó el medio Cubanet, lo que eleva ya a 17 el subregistro de feminicidios en la isla en lo que va del 2023. Peña, de 49 años de edad, fue ultimada por un arma blanca en su vivienda, ubicada en el barrio Alcide Espinos de la provincia de Holguín. Según declaró a ese medio una amiga de la víctima, el presunto asesino esperó a que el hijo de Peña saliera de la casa para atacarla. La fallecida ya había sido agredida anteriormente por este hombre e incluso días antes del feminicidio, el 1 de marzo, alertó en sus redes sociales sobre el peligro que corría. Me siento amenazada por un hombre. Lo escribo por si me pasa algo. Todo el país lo sepa. Fui a la fiscalía, a la policía y no han detenido al ciudadano. ¿En qué país vivo que no le importa la vida de una ciudadana cubana?, comentó en su perfil de Facebook. Y para hablar precisamente de este tema, el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en un delicado estado de salud en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde cumple una condena de 5 años. Esto por una visita que recibió Otero Alcántara este miércoles. Se supo que recientemente sufrió un desmayo. Tiene una rodilla inflamada por una caída que sufrió tras un desmayo. No sabemos por qué ese blackout, informó desde la cuenta de Twitter del artista Yanelis Núñez Leiva, cerca al opositor y miembro del movimiento San Isidro. Hoy precisamente nos acompaña la activista por los derechos humanos y curadora de arte Yanelis Núñez para explicarnos sobre su estado de salud. ¿Qué tal, Yanelis? Bienvenida aquí a Los Implicados. Muchas gracias por la invitación y más que nada para hablar del tema de Luis, que nos preocupa porque Luis ha pasado, además de este nuevo incidente de salud, ha pasado 5 huelgas de hambre y de sed. Hay una reciente que concluyó en febrero. Y por supuesto en distintos momentos Luis ha dejado de comer la comida que da en la prisión, entonces por supuesto que su estado de salud es delicado. Y bueno, o sea, eso se suma a todo el estrés que conlleva estar preso injustamente, pues vemos ahí los resultados. No sabemos exactamente por qué se desmayó, él tampoco lo sabe. Yo mismo hablé con él, me dijo que aún no había recibido asistencia médica, que lo denunciara, porque desde el fin de semana pasado, que fue cuando ocurrió este incidente, la está pidiendo y lo único que le habían dado había sido una pastilla para la inflamación de la rodilla, que según me cuenta él fue una caída fuerte porque él vio que como que se le movió, no sabe describirlo bien, pero que se le movió el hueso de sitio, entonces fue una caída importante y en este minuto aún no ha recibido asistencia médica, ni siquiera le han hecho una placa, que es lo primero, ¿no? Yanelis, ¿y su estado emocional, su estado mental, cómo lo notaste, cómo lo sentiste? Hoy él estaba enfadado por el tema de su salud. Hay momentos en que hablo con él y está un poco como más animado, otras veces como pensando más en obras y proyectos que quiere hacer y que nosotros tratamos de coordinar por acá, y otras veces está más desanimado. Es difícil sobrellevar la cárcel para él y para cualquiera. Pero bueno, en el caso de hoy él estaba enfadado porque sentía dolor, sentía que no lo estaban escuchando y sabía que la asistencia médica dependía directamente de la seguridad del Estado, no de ningún oficial de la prisión ni nada por el estilo, porque él está consciente que en Cuba la situación es crítica a nivel de hospitales y él sabe que esta asistencia depende directamente de que lo lleven a un lugar que tenga lo mínimo, como hacerse una placa en la rodilla. Yanelis, y precisamente
¿Qué piden ustedes como activistas? ¿Qué pide la comunidad sobre el caso, no solo de Luis Manuel, sino de tantos otros activistas que se les están viendo de verdad negras allá en la isla? Bueno, ante todo la libertad inmediata y sin ningún tipo de condicionamiento y por supuesto sin que se exija el exilio para poder tener esa libertad, el exilio forzado. Y luego en este contexto de urgencia, pues con todas las alertas que hay de enfermedades contagiosas como la tuberculosis, la sarna, pues ya no solo hablando de los presos políticos, hablando de los presos comunes que están en unas situaciones sanitarias precarias y que afectan directamente a su salud, es decir, están encerrados sin ningún tipo de seguridad para sus vidas. Entonces ya no solo nos referimos a los presos políticos, sino a todos los presos cubanos, a los que están tratando de manera inhumana, y es indignante, ¿no?, que no hay un pronunciamiento, que no hay... Gracias, de verdad, Yanelis. Por supuesto, nosotros vamos a seguir al tanto de la salud, tanto de Luis Manuel como de todos los presos políticos en Cuba. Y agentes del régimen golpean a la opositora Ania Zamora, precisamente en el Día Internacional de la Mujer. Hacemos contacto con la activista desde Cuba. Fiscalía Militar se niega a indemnizar a un cubano que recibió 3 disparos de la policía durante las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Les tenemos los detalles.